Bueno, muy buenas tardes. Hoy el Centro Universitario de los Lagos, la maestría en Historia Cultural. Tenemos el gusto de continuar con este segundo ciclo de conferencias. Ya para terminarlo, tenemos el gusto de recibir a la doctora Susi Gwendolyn Ramírez Peña, quien es licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara, maestra y doctora en Historia también por el Colegio de Michoacán y actualmente es postdoctorante en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Cuenta con una serie larga ya de publicaciones, capítulos de libro, artículos, ha realizado varias estancias de investigación en distintas instituciones y el día de hoy nos presenta la conferencia experiencias historiográficas desde la historia del arte, la historia cultural y la historia regional en contraste. Sin más, pues le agradezco mucho haber aceptado nuestra invitación y le dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí en este momento y pues sí, soy egresada también de la UNAM, de la maestría en Historia del Arte, y justo de ahí, de esa vinculación, es que también desprendí esta ponencia. Y pues creo que compartiré pantalla con ustedes para que puedan ver las imágenes. Sí, ahí está. Realmente espero apegarme al tiempo. Un poco hice una especie de ensayo hace ratito y me pasaba un poquito, pero bueno. Justo la invitación era a hablar un poco desde la historia cultural de mi experiencia y de la historiografía en general en la actualidad. Entonces de ahí se va a desprender un poco una serie de reflexiones que quisiera presentar hoy con ustedes. Primeramente, bueno, mi transitar en la historia ha sido como muy vinculado a la historia del arte, pero también a la historia cultural y recientemente más a la historia regional. Y bueno, la historiografía me interesa justo por el proyecto más reciente en el que he trabajado, que fue el de las celebraciones cívicas en el occidente y bajío de México. De ahí se desprendieron varias reflexiones, sobre todo vinculando la historiografía a la producción regional en esta zona del occidente de México. Y bueno, una cosa que yo quería que fuera como la apertura de esta presentación es que cada vez que uno se va a hacer una pregunta por un problema de investigación sobre cualquier tema de la cultura en general, hay que reflexionar un poco desde dónde está parada la postura que tenemos y la postura de los autores que vamos a consultar o de los productores de alguna obra artística, de quien sea que está emitiendo un mensaje al mundo. Porque justo es interesante como han trabajado Pierre Bourdieu aquí a la izquierda, o Thomas Kuhn, o incluso Michel Foucault, que justo las comunidades de intelectuales siguen ciertos parámetros, ciertas líneas de pensamiento que son consensuadas entre ellas, ¿no? Entonces, cuando estamos leyendo a algún científico o alguien que está emitiendo cualquier cosa sobre la realidad, hay una especie de diálogo de este autor o de este emisor con otros autores, ya sea de su tiempo o de una línea ideológica o de una interpretación particular del mundo. En el caso de Thomas Kuhn, pues lo vemos con los paradigmas científicos, en la estructura de las revoluciones científicas, como hay veces que llega cierta idea o cierto descubrimiento científico, pero no es aceptado hasta que la comunidad en general está lista para aceptar ese cambio, ¿no? Entonces, esa es una idea interesante. En el caso de Pierre Bourdieu, aquí abajo, él ha estudiado desde las reglas del arte cómo los grupos de pintores o de artistas generan una especie de ataque o de ruptura con la vieja guardia de artistas para posicionarse en el mundo y para ganar un espacio en el mundo del arte. Y también cómo en la sociedad
hay ciertos parámetros por medio de los cuales identificamos la alta y la baja cultura, y así se va construyendo una idea del gusto, del buen gusto y del mal gusto. Y esto lo trabaja precisamente con el asunto de los museos, con la recepción de obras y de exposiciones museográficas. Y en el caso de Michel Foucault, que a mí me interesa mucho su obra esta de Arqueología del Saber, cómo hay dispositivos que están entre los diferentes grupos de intelectualidad que generan cierta recepción más empática o menos empática a cambios y a nuevas ideas sobre cualquier tema, ya sea como el trabajo, la locura, ya sea la sexualidad, etcétera, ¿no? Entonces esto a mí me gusta como tenerlo siempre en la mente cuando voy a trabajar algún tema desde algún punto de vista historiográfico, porque pues claro que los historiadores no somos la excepción y tenemos ciertos bagajes que nos permiten construir ciertas preguntas. Y en algún momento de la producción que tenemos historiográfica vamos a pensar distinto a otro momento. Entonces hay que tener siempre eso en la mente. Una de las tres vertientes que voy a trabajar hoy es justo la historia del arte, desde mi experiencia, por eso es que también quería como hacer ese énfasis. Justo cuando estuve en la maestría, yo lo que percibí, que dentro de eso es también subjetivo, había unos cuantos autores que eran los más buscados, los que más se recibía en las clases de teoría y de metodología del arte, y bueno, que siguen vigentes todavía en muchas de las producciones actuales, que son justo el planteamiento de interpretación iconográfica e iconológica de Panofsky, la presentación de Wolfing también sobre la historia del arte, Lévi-Strauss como una irrupción de la antropología en la materia de historia del arte cuando se trata de hacer alguna interpretación más desde la antropología, y Warburg, que yo quedé ilusionadísima con los temas de Warburg porque justo me parecían una ruptura a este entendimiento evolucionista o que trataba de ver la historia del arte como algo que siempre va ascendiendo, y que eso pasa también en la historia. Estas visiones donde se ve casi como el reflejo de la infancia, adolescencia, madurez y decadencia de cualquier obra artística. Y en el caso de la presentación de Warburg es distinta, y de hecho lo voy a platicar un poquito más adelante. Y bueno, son dos los grandes rubros desde los cuales se posicionan los historiadores del arte frente a la obra artística. Uno es trabajar lo formal y el contenido de la obra, y los otros son los contextos de producción y la materialidad de la obra. Y bueno, desde la materialidad hay muchas cosas que ignoramos como historiadores, entonces cada vez que alguien se acerca a algún tipo de producción artística, creo que es importante tener siempre en mente que no es tan sencillo de producir una obra plástica o algún tipo de obra estética, y que siempre tiene connotaciones técnicas que no necesariamente van porque el autor lo quiere, sino porque en ese momento histórico no hay otra forma de realizarlas. Y justo, bueno, en el lado derecho de esta diapositiva yo quería presentar algunos de los grandes fundadores del pensamiento sobre, o la reflexión sobre el arte en México. Entre esos está pues Kubler con la parte arquitectónica, Manuel Romero Terreros, Justino Fernández, que es el creador, digamos, de la primera narrativa sobre arte moderno en México, siglo XIX, siglo XX. Y bueno, es lo que toca más a lo que yo trabajo, porque mi temporalidad, digamos, de trabajo siempre ha sido 19 y 20. Están los trabajos de Javier Moisén y de Ida Rodríguez, aquí, justo aquí y aquí, que han sido más sobre la crítica del arte, y que es muy interesante trabajarlos. Recientemente escuché a un compañero sobre este tema y me pareció pues que hay mucho que se tiene que indagar y se tiene que todavía descubrir de las diferentes opiniones que se generaron desde el siglo XIX y XX en prensa, folletería, en diferentes emisiones impresas, y ya en el siglo XX radio y diferentes emisiones ya mediáticas, donde se ha tratado de construir una reflexión coherente sobre lo que están haciendo los artistas mexicanos. Entonces, bueno, también está el trabajo de Teresa del Conde como difusora en prensa nacional y también como crítica de arte. Fausto Ramírez, que ha sido una escuela en todo lo que se puede pensar de plástica posindependentista, modernismo,
diferentes escuelas posteriores a la segunda mitad del siglo XIX. De ahí hay muchísimo trabajo hecho por él. Y bueno, mi exdirectora de tesis, que bueno, le debo mucho respeto realmente, ella trabaja litografía, María Esther Pérez Salas, y María José Esparza Liberal, que también son las dos muy buenas en trabajar gráfica impresa, grabados y sobre todo circulación de imágenes en la primera y segunda mitad del siglo XIX. Entonces, bueno, espero no estar tapándoles la imagen. A ver, ya. Aquí tenemos otra postura que se deriva de la práctica en esta institución, que es la de los estudios culturales dentro de la historia cultural, más bien de los estudios visuales dentro de la historia cultural. Y es que esta vertiente tiene la particularidad de que trabaja mucho más la producción artística dentro de la era, digamos, como lo denominó Benjamin, de la reproducción mecánica o de la reproducción en general, y que en los cánones estéticos más claros o más, digamos, de academia, no entraría dentro del régimen de historia del arte, porque son obras reproductibles, porque no son únicas, no tienen esa aura de unicidad, pero sí comunican algo, sí son estéticas y sí son artísticas, sí tienen cierta artisticidad. Entonces, bueno, a mí me parecía importante hacer este como pequeño acotamiento, porque justo el trabajo que yo realicé y que es como el que más conozco dentro de ese ámbito sobre la gráfica comercial en México, se vincula justo a la idea de que en esta transmisión, perdón, de ideas y de materialidad, que es lo que estudia la historia cultural en general, hay una idea previa dentro de los estudios visuales que es la reproductibilidad. Entonces, tanto los grabados comerciales que se dan justo finales del siglo XVIII, principios del XIX y van derivando en mejores reproducciones, hasta la fotografía, publicidad, cine y otras experiencias mediáticas que ahora pues, son vigentes, como la caricatura mediática y pues sí, diferentes medios audiovisuales. Realmente están jugando con esta masividad, con esta capacidad de llegar a grandes públicos y no están en el museo. Entonces tienen otros juegos de circulación y recepción, que a lo mejor implican públicos no conocedores, no tan intuitivos y que no están buscando acceder a ellas necesariamente de una manera académica o desde una experiencia de conocimiento, sino a lo mejor más de esparcimiento. Entonces, bueno, esa es una de las cuestiones que me interesaba acotar. Y justo, perdón, aquí tengo un medio cuadro extraño donde quería mostrarles cómo fue el trabajo de construcción del proyecto de investigación de hace pues ya casi 7 años de la producción de gráfica en México, pero también como plasmado o centrado en Guadalajara. Entonces aquí voy a hacer un acercamiento, espero que lo vean mejor. Yo trabajé viñetas producidas en la primera mitad del siglo XIX. Mi interés era más Guadalajara, pero cuando trabajé con las fuentes, pues realmente me di cuenta que se trataba de un fenómeno que era mejor abordarlo desde grandes espacios. Entonces ya abarqué un poco más de ciudades dependiendo de las fuentes que tuve acceso, sobre todo la Biblioteca Nacional, que tiene bastante folletería y que pues está muy clasificada, está muy ordenada y pues se podía consultar. Entonces, partiendo de que yo pensaba la gráfica como una gráfica comercial o ilustrada que agrupaba posibles representaciones artísticas no originales, obviamente, porque no teníamos ni siquiera las placas, pero que constituían grabados filográficos en metal, calcografías, litografías, etc. Mi intuición primaria, digamos, en este trabajo fue encontrar si había forma de ver la circulación de estas imágenes entre los impresores, porque no encontré algún trabajo previo sobre esta temática. Entonces, justo las claves de autores ya empíricos que hubieran trabajado el tema, que me dieron como más luz sobre este asunto, fueron los trabajos de María José Esparza Liberal con su gran producción
de reflexión sobre calendarios del siglo XIX, y Vicente Pla Vivas, que es un español que ha trabajado en ilustración gráfica entre el 18 y el 19. Y de ahí tomé como algunas pautas para ver fuentes de análisis y temas que eran recurrentes en esa temporalidad de producción. Hola. Bueno, continúo. Había todavía un dejo de la cultura emblemática. Entre eso estaba, pues por supuesto, las grandes fuentes de producción emblemática, que son la iconología de Cesare Ripa, la de Gravelot y Cochin del siglo XVIII, pero paralelamente pues está toda la interpretación que ya había construido Panofsky y Gombrich, incluso Barbuck. Y por otro lado, ya en México, en los 80s, 90s, se produjo pues 5 o 6 tomos sobre cultura emblemática en México, coordinados sobre todo por Herón Pérez en el Colegio de Michoacán, con Rosa Lucas y también con Bárbara Skinfield. Entonces esos eran como, digamos, los hombros desde los que yo me estaba montando para tratar de pensar si había todavía dejos de esta cultura emblemática en la producción de la gráfica comercial. Estaba también el trabajo de Montserrat Galí Boadella y, como había mencionado hace un ratito, el trabajo de Avi Barbuck, que para mí fue muy importante porque justo digamos, la propuesta es hacer una especie de vínculos y conexiones o relaciones más formales entre la producción clásica, griega, romana, de diferentes tipos de arte como clásico conocido del mundo antiguo, con el mundo contemporáneo. Y lo que, digamos, planteaba Barbuck era que era posible hacer cualquier vinculación, desde qué tan ondulado estaba el cabello de la representación femenina hasta qué dioses estaban evocando, y él podía construir a través de sus paneles, que le llaman ahora los atlas de la memoria o atlas Mnemosine, como a través de la cultura, digamos, mucho más europea, mucho más etnocentrista, se han repetido temáticas constantemente, tanto en el mundo de alto arte o de arte de culto de las academias, como hasta hoy en día en la publicidad más común que conocemos. Entonces eso es muy interesante porque lo que te da la idea al final es que realmente el investigador, el observador, es el que puede hacer cualquier vinculación, es el que puede hacer cualquier relación si quiere. Y eso es muy interesante. En fin, otra de las vertientes que me llamaron y me atrajeron mucho para este trabajo fue lo que se había escrito en la cultura impresa. Entonces estaban los trabajos, claro, de Laura Suárez de la Torre del Mora, estaba lo de Patricia Anderson en Inglaterra, que es sobre todo el Penny Magazine, que son como diferentes producciones que se hicieron para los obreros en tiempos de siglo XIX, primera mitad, y que generan toda una expectativa y una recepción de cultura impresa. Y estaban, en el caso de México, en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, las obras que ha coordinado Miguel Ángel Castro, que son obras mucho más enfocadas a la colección de toda la producción bibliográfica, en literatura sobre todo, y en política, en la primera y segunda mitad del siglo XIX. También estaba lo de Icas Balseta, de Joaquín García Icas Balseta, que era como más la producción bibliográfica en todo el tiempo conocido de Nueva España y después de México independiente. Y en el caso local, pues estaba Guadalajara, estaba la obra de Carmen Castañeda, de Carmen Ruiz Castañeda, Enrique Fernández Ledesma, Juan Bellinis, que era un bibliófilo también. Y ahí yo también quise dialogar con la producción que tenía María Esther Pérez Sala sobre litografía, Marina Garones sobre tipografía, y Fausto Ramírez, que es como una escuela en sí mismo sobre la pintura. Entonces eso es como una parte. El análisis del objeto de estudio fue mucho más centrado en la propuesta de Jérôme Bachet. ¿Cuál es esa propuesta? Pues la propuesta es hacer series de gran temporalidad y trabajarlas como en comparación y ver si hay grandes cambios, si se mantienen cosas, este tipo de cuestión que muchos historiadores hacen con temáticas ideológicas o con transición de ideas, también se podía hacer a través del análisis formal.
Entonces, lo que trabajé pues en estos 22, 25 años fue cómo se transformó la producción gráfica en la prensa folletería nacional y cómo eso se podía enlazar a la producción local en Guadalajara. Y los grandes centros, como podría ser Veracruz, Puebla, la Ciudad de México, así es. Y finalmente los acervos que consulté, pues los nacionales, era la Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Estado de Jalisco, la Lerdo, justo para los ejemplos nacionales que tienen de todas las partes del país. Y después, en un segundo momento, hice una estancia en la Biblioteca del Congreso en Washington y otra estancia en la Biblioteca Pública de Nueva York. Y entonces ahí lo que consulté fueron los libros de espécimen, que son unos libros maravillosos que todavía no se sabe muy bien cuántos ni cómo circularon en México en la primera mitad del siglo XIX, pero justo a través digamos, el método de contraespécimen se podría asegurar ciertos ítems que sí fueron los que estuvieron circulando en México. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo de lo que al final encontré, solo es un pequeñito ejemplo. Como, por ejemplo, del lado izquierdo tenemos un libro espécimen, un ítem de gráfica comercial, que yo lo vinculé justo a la producción de alegorías de libertad y de justicia. Aquí tenemos el águila, el escudo con las montañas y el sol que nace detrás. Y bueno, este es un espécimen que se hizo en Filadelfia en 1834 y en Mérida en 1836 se estaba imprimiendo en un folleto sobre comunicaciones del gobernador de Yucatán. Y entonces eso es muy interesante porque justo no fue el único ejemplo, hay otros más, donde se estaba viendo la circulación de especímenes extranjeros, sobre todo de Estados Unidos. El primer libro espécimen que se hizo en México ya por un impresor local con imágenes abundantes fue el de Ignacio Cumplido, pero ese empezó a circular hasta 1836. Entonces, definitivamente en este caso era una vinculación extranjera. Entonces, bueno, de ahí va mi trabajo de ese tiempo y quería como compartirles cómo eso se convirtió en otra cosa después. Entonces, bueno, presenté ese trabajo, me quedé con inquietudes sobre todo de análisis de fuentes y de ahí me vinculé al seminario de investigación sobre historia y memorias nacionales de la doctora Virginia Guevea y empecé a tener esta cosquillita para estudiar la cultura cívica local también, porque hay varias publicaciones, bastante trabajo sobre las celebraciones cívicas en la Ciudad de México, sobre todo, o en el primer centenario enfocado en algún espacio específico, Oaxaca, Puebla, etc. Y yo lo que quería era como enlazar más de una celebración. Había tenido una experiencia sobre el bicentenario, entonces quería enlazar más de una celebración y más de una ciudad. Entonces por ahí iba como mi interés. Entonces justo esto lo puedo relacionar fácilmente con la tendencia de la historiografía regional o de la historia regional, que está tan en boga todavía en el Colegio de Michoacán y que todavía, bueno, se lo atribuye muchísimo, pero creo que está en muchas partes del país todavía en boga, porque también responde al interés de conocer lo propio. Entonces, por aquí iría digamos, una pequeña reflexión sobre las fuentes, en ese caso de esta otra investigación que les estoy mencionando, que no solo, bueno, sí tiene detrás el parteaguas de la producción de Luis González, que ha dejado como bastante para hablar, para reflexionar de la microhistoria, de la historia local, del sentido local del pasado, pero también nos obliga a los que nos querramos meter en el asunto a repensar las monografías locales, no solo las recientes, que digamos de los años 50 para acá hay mucha producción, sino las anteriores, del siglo XIX, primera y segunda mitad, esas producciones que estaban pensadas para casi un registro medio antropológico o histórico de lo que sucedía en el momento. Y a lo mejor no eran de gran envergadura, sino que eran pequeñas producciones. Y también la idea de cruzar acervos pues es muy importante, porque hay muchos temas y mucha información, sobre todo producida desde la Secretaría de Gobernación y de los fondos presidenciales, que nos remite a ese interés de estar celebrando la nación o a la nación
en diferentes momentos históricos en pequeños municipios, en pequeños espacios de México. Y creo que esto también se puede vincular extrañamente, pero se puede vincular mucho con la tendencia contemporánea a la historia global. Porque muchas veces en ese pequeño espacio uno puede encontrar a través de nuevas preguntas, registros de patrimonio, historia comparada o incluso casos que se pueden vincular a otros países, otras naciones en la misma lógica celebratoria. Entonces, bueno, a mí me pasó eso, no sé realmente qué tan factible es pensarlo como en todos los casos, pero sí me pasó. Y este es el mapa conceptual justo de esa investigación. En este caso eran las conmemoraciones, las estaba pensando como rituales cívicos, donde se usa el pasado, se usa el relato histórico a través de formatos y estructuras simbólicas en ciertas actividades conmemorativas locales. Bueno, mi interés era ese, revisar lo local y después en un segundo momento hacer una pequeña o grande, dependiendo, comparación o contraste entre otras ciudades y con la Ciudad de México, que es la gran productora de la historia oficial o de la lectura nacional. Entonces, bueno, me interesaba justo la percepción de ese discurso, la emisión y la percepción de ese discurso, pero ¿cómo abordar la percepción? Pues la única opción que tuve para ese momento fue la opinión pública generada en prensa. En prensa y en alguna otra fuente de información. Ya en siglo XX hay más opciones. Entonces, bueno, era las celebraciones cívicas en el Bajío Occidente y Occidente mexicanos, 3 momentos históricos, 1910, 1921 y 1960. Los primeros 2 remiten obligatoriamente al centenario y a los 2 centenarios, digamos, de la independencia, de la celebración de la independencia. Y el segundo, bueno, el último momento histórico es justo cuando se hace como la primera gran celebración de la Revolución Mexicana, empatado con los 150 años o el sesquicentenario de la independencia. Entonces, bueno, eso me interesaba revisarlo en 4 ciudades específicas: Guadalajara, Tepic, Aguascalientes y Zacatecas. Así es como al principio trabajé 8 ciudades en panorama de acervo histórico y había muchísimo que trabajar, pero realmente no se podía abarcar todo. Entonces, ahorita les voy a contar por qué escogí esas 4. De entrada, una de las primeras cuestiones que me estaban como empujando a este estudio fue la comunicación del seminario de investigación en Historia y Memorias Nacionales con la doctora Virginia Guedea y con la doctora Isia Zuela, que fueron pues de alguna manera parte de mi formación en la maestría. Y justo otros autores que vinieron como a mover un poco el mundo, a mover el piso para repensar el tema. Entre ellos está la obra de Bernardo García Martínez sobre las regiones de México, que creo que es esencial para cualquiera que quiera trabajar el concepto de región, pero que quiera trabajar cualquier espacio en México, porque realmente sí ayuda a repensar los espacios geográficos. Y el caso bueno, la producción de el doctor Carlos Cerrejón, que era mi director, y quien es especialista en la transición de los sermones panegíricos, que es una producción totalmente religiosa, a los sermones cívicos. Ya, digamos, siglo XVII, XVIII y XIX, un poco XIX. Entonces, bueno, esos eran como, digamos, los autores en los que empecé a trabajar en el momento de investigación. También están las obras de la UAM y de la UNAM, que son la mayoría colectiva, sobre las celebraciones. Y de ahí me interné en 2 como grandes temáticas, justo tratando de jalarlas a las fuentes de primera mano. Entre ellas está el asunto de la cultura nacional, la cultura política nacional y local, enfrentadas una, digamos, con la otra, en relación a la historia de la independencia. Entonces ahí están, bueno, los clásicos autores como Zavala, Mora, Bustamante, Alamán, que todos ya tenemos contacto con ellos, y también la obra tardía, digamos, del siglo XIX, que ya son Justo Sierra y Vicente Riva Palacio, con sus grandes narrativas de todo de la historia, digamos, precolombina hasta la actualidad en ese momento. Y por otro lado están autores locales, que a mí me interesaba ver cómo se vinculaban estas producciones historiográficas. Entonces aquí trabajé para el caso de Zacatecas, Niceto Zamacua, José María Bocanegra y Elías Amador principalmente.
En el caso de Guadalajara, pues serían estos dos cuadritos que tengo aquí. Está la producción de Ignacio Navarrete, que es muy interesante. Lo de José María Vigil, que es un poco más relacionado con la reforma y digamos, los discursos de diferentes autores locales. Luis Pérez Verdía, que pues es el gran autor de la historia de Jalisco, y Alberto Santos Coll. Pero también por otro lado estaba José López Portillo y Rojas, Juan Beguinis, que ya mencioné hace tiempo con lo de el bibliófilo, y Agustín Rivera y San Román, que también es muy interesante su participación, sobre todo en 1910, como parte de un generador de discurso cívico. Y en el caso de Aguascalientes, pues está la obra de Agustín R. González, está la de Luis Villa y Gordoa y de José María Chávez. Que cada espacio en su, digamos, lógica local tiene su propia forma de construir su discurso, digamos, identitario en relación a la nación. Eso es innegable. Pero hay una circulación de relatos entre estos espacios que es muy interesante también, y de préstamos o de intercambios de héroes nacionales o locales. Entonces, bueno, la otra gran temática que me gustó y que trabajé fue más enfocada a 1960, que ya es donde se recupera más la memoria de la historia mexicana, de la Revolución Mexicana. Extrañamente o interesante dato es que justo los organizadores oficiales de esta celebración en la Ciudad de México eran originarios de la zona del Bajío y del Occidente. Entonces está justo la presencia de ese interés de vinculación entre los espacios del Occidente y del Bajío con la Ciudad de México ya desde la entrada, desde la organización, como la presencia de Agustín Yáñez, que había sido gobernador del estado de Jalisco y había sido director del Instituto de Letras de Tepic, Salvador Azuela, Mauricio Magdaleno, que era originario de Zacatecas y un literato pues, ya reconocido. Y por otro lado está, bueno, la obra pública que se realizó no solo en esta zona, en muchos lugares de la República, sobre todo pensando en arte y deporte. Entonces se inauguraron teatros, se construyeron espacios amplios para ejercer el deporte y también se continuó con digamos, como la última fase del muralismo mexicano, que ya estaba un poco en decadencia, pero que digamos, en las zonas locales todavía no entraba esa idea o esa crítica al muralismo mexicano, todavía estaba en esa reconstrucción de lo nacional, y los mausoleos, que fueron como lo más interesante en el caso de Zacatecas y Nayarit, de Tepic Nayarit, que se hizo para esta celebración. Otra cosa que también fue distinta o particular fue la lógica temporal. 1960 es el sesquicentenario, ¿no?, de la independencia y el cincuentenario de la revolución. Pero en la narrativa de la Revolución Mexicana, por ejemplo, 1964 es el momento de celebración por el asunto de la soberana convención de Aguascalientes. Entonces, la celebración sí se da en el 60, pero la más fuerte, la más intensa en actividad celebratoria, digamos, se da 4 años después, cuando tiene la lógica local de que ya son los 50 años de la convención. Y lo mismo sucede en Zacatecas por la toma de Zacatecas de 1914. Y en el caso de Nayarit, pues Nayarit era parte, bueno, era un territorio federal, todavía no tenía la connotación de Estado y se la dan en 1917 con la Constitución de 1917. Entonces, justo la celebración del 60, digamos, de 1960 del cincuentenario no tiene el mismo peso significativo o identitario como lo tiene la de 1967, porque ahí son los 50 años del nacimiento del Estado. Entonces ahí hay una producción mucho más fuerte. Entonces, bueno, eso quería hacer como esa acotación. Y también que para esta celebración, un agente importante de socialización de los eventos y de producción de opinión pública es la cadena García Balseca, que eran como 50 periódicos de un solo dueño y que estaban circulando en el norte, occidente, sur, centro del país, con las notas muy similares. Entonces ahí había como un control interesante de la producción de opinión pública. Y también otra cuestión es la homogeneidad del relato oficial a través de la producción de los libros de texto gratuito, que justo en este año, en 1960, es cuando se hace
el gran tiraje, el primer gran tiraje de la historia nacional. Entonces, bueno, esa para mí era una de las vertientes que quería destacar. En el caso de del análisis, yo trabajé como 3 grandes rubros en las fuentes, digamos, que encontré. Uno fue los monumentos que se estaban realizando nuevos. Otro, los desfiles, si es que había datos del desfile. Y los héroes, cuáles eran los héroes que se estaban celebrando o se estaban poniendo en primer plano dentro de esa celebración. Eso es muy interesante, sobre todo para el 21, porque en el 21 hay un juego y hay un conflicto con la figura de Iturbide y con la presencia o se trata de dar más énfasis a la figura de Guerrero. Entonces, bueno, eso era muy interesante de trabajarlo localmente. Les puedo adelantar que en el caso de estas 4 ciudades que yo trabajé, realmente todavía hay un interés muy fuerte de rescatar la figura de Iturbide. Y bueno, acá solo mencionar que de los autores como que más me vinculé con la parte del análisis fueron Paul Connerton, Benedict Anderson, Rodrigo Díaz, Toscano, Carlos Errejón, Herón Pérez y sí, Verónica Toscano y ya en el caso de los acervos, pues sí, trabajé un poco de todo. Los acervos nacionales clásicos, como la AGN, como la Biblioteca Nacional y etcétera, pero también, bueno, lo que me pareció más rico fue el cruce de información con acervos locales, municipales de las 4 ciudades, estatales de los 4 estados a los que pertenecen estas ciudades, y pues sí, fue una tarea medio dura digamos, de hacer el material y hacer todo el esquema, pero fue bastante interesante el resultado. Entonces, bueno, justo era lo que yo estaba buscando, la circulación de narrativas históricas y los usos del pasado con esa idea de construcción de identidades. Y pues esas tensiones que se dan con la cuestión nacional. Realmente no sé si tengo mucho tiempo hablando, creo que sí. Perdón, me voy a apurar mucho. Sí. Este es un mapa donde se muestra parte de lo que ya mencioné. No se preocupe. Ok. Parte de lo que ya mencioné de los focos de estudio, ya aquí, digamos, mostrados en el mapa, y los autores que ya había referido anteriormente con un poco más de detalle, porque, bueno, no eran solo los que mencioné hace ratito, sino que también se suman otros. Y, bueno, en el caso de Tepic no hay grandes autores, pero sí hay periódicos, hay producción escrita. Ahí está, por ejemplo, en la parte de Vicente Ortigosa. Y justo, bueno, perdón. Una de las cuestiones que a mí también me interesaba vincular era cómo estas grandes narrativas nacionales como la de Zavala, Bustamante, Vigil, etcétera, estaban afectando la relación que se estaba haciendo localmente, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, y cómo se estaba dialogando esa información. Entonces, bueno, por ahí iba mi interés. Al final también tuve un interés de cómo tratar de empatar, o si es que era posible empatar, algunas de las producciones discursivas que no fueran explícitamente históricas, como hay esta gran compilación de corridos y canciones de Margit Frank, que es maravillosa, que a lo mejor no se puede fechar de alguna manera, pero sí se puede situar en el espacio. Entonces eso era también otra de las vertientes que yo quería vincular. Y también lo de la Biblioteca del Niño Mexicano, que la verdad sí circuló en todo el país ya a temprano siglo XX. Estos son ejemplos de algunos de los monumentos que se hicieron para 1910, que fue el primer centenario de la independencia, con la presidencia de Porfirio Díaz. Aquí a la izquierda está el monumento de Aguascalientes, en medio está el monumento extinto, que ya no existe, de Tepic, y a la derecha el monumento de la ciudad de Guadalajara, el monumento de la independencia en Guadalajara. Este es un mapa simbólico con algunos de los, digamos, principales héroes que se estaban dialogando o se estaban poniendo en las actividades conmemorativas espacialmente. Entonces, el más amarillo, a ver si puedo hacer un acercamiento. El más amarillo, digamos, es la presencia de Porfirio Díaz, ya sea por el nombre de algún teatro, el nombre de alguna avenida, etc. Benito Juárez
realmente tiene una presencia en todo el país desde 1906 por el centenario que se hizo su figura. E incluso varios autores han afirmado que 1906 es el ensayo de 1910 porque se produce una gran cantidad de obra conmemorativa en relación a la figura de Benito Juárez. Y ya en el momento de celebración del 10, ya hay como toda una maquinaria ensayada y organizada a través de las ¿cuántas eran? 1070, creo que sí eran 1070 comisiones municipales que estaban encargadas de cualquier celebración que se hiciera. Entonces, bueno, eso, la presencia de Hidalgo estaba en todas partes también, como podemos ver el verde. He registrado también pequeños poblados, porque en el caso de Nayarit sí hay un informe muy meticuloso para que se conserva en el AGN, donde se habla de los primeros palacios municipales que se están construyendo y los kioscos y las efigies a Miguel Hidalgo. Y pues también está la presencia, por supuesto, del cura José María Mercado, de Morelos también, de Primo de Verdad, Francisco Primo de Verdad, y también Francisco Severo Maldonado en el caso de Zacatecas. Y bueno, está Pedro Moreno, que también es una figura muy importante, pero también se rescatan héroes, digamos, que no estaban dentro de la independencia o figuras que no estaban dentro de la gesta independiente, como es el caso de Ramón Corona, que era pues un general realmente reciente del Porfiriato, pero que se rescata dentro de estas celebraciones en Nayarit y en Jalisco. Bueno, en ese tiempo era territorio de Tepic. También está la figura de Víctor Rosales y de los curas Josío y Calvillo en Aguascalientes. Bueno, aquí está la relación, está la Ciudad de México, y estos son los espacios donde hay una especie de vinculación con estas figuras. En cuanto a desfiles, es muy interesante el desfile de la ciudad de Guadalajara porque justo se hace una réplica al desfile de la Ciudad de México, se piden prestados todos los uniformes o todos los disfraces que se usaban en la Ciudad de México y se traen a Guadalajara para hacer un desfile histórico el 23 de octubre. Entonces, además del desfile típico que se hizo el 16 de septiembre, se hace otro para tener como ese espectáculo a nivel local. En el caso de Aguascalientes, en 1960, hay toda una reconstrucción de la presencia de Hidalgo en la zona, donde hay un periódico rescata y retoma todo este relato de los habitantes de Pabellón de Hidalgo ahora, que decían que por ahí, por esa hacienda había pasado después de la derrota de Puente Calderón y que había llorado en tal puerta, que se había sentado en tal piedra y cobraban 50 centavos para contar la historia de la presencia de Hidalgo en la zona. Entonces, bueno, eso a mí me pareció muy, muy llamativo. Y sí, ya para cerrar, qué bueno que ya casi dio. Simplemente era como para hacer esta reflexión final pues a todo el mundo. Y es que muchas veces pensamos que cuando no hay fuentes es una cuestión más elucubrada. O sea, elucubramos que tal vez es porque el autor no quería o porque tal vez no había una vinculación o estaban peleados o no sé. Y muchas veces creo que hay que ver primero la materialidad de la fuente y de los acervos y la naturaleza de los fondos históricos para tomar cierta distancia de esas como interpretaciones a priori. En el caso, aquí tengo dos ejemplos que quería mostrarles. Uno es la desconexión espacial del acervo en Nayarit, que justo como les decía, pues es erigido primero distrito militar en 1867, después es erigido territorio federal en 1890 por ahí, y al final es estado en 1917. Entonces, su acervo histórico está digamos, descontinuado en tiene muchas lagunas. Una parte está en la Ciudad de México, otra parte está en la Ciudad de Guadalajara, y lo que está después, entre 1917 y 1950, no fue conservado, fue de alguna manera o tirado o se perdió, no hubo un interés en conservarlo, entonces mucha parte de los años 20 y 30 no hay forma de consultar información a menos que haya habido una réplica administrativa en la Ciudad de México. Entonces, ese es un problema para cualquier historiador que quiera trabajar esa temporalidad en ese espacio. Y otro ejemplo, pues es el caso de el cine mudo. Con el trabajo de Aurelio de los Reyes sabemos que pues muchas de las cintas se reutilizaban para utilizar el nitrato de plata y entonces ya no se conservaban las primeras películas. Y eso pues ya no permite al investigador acceder a esa materialidad original de la producción de cine mudo.
Además, hubo un incendio en la Filmoteca que también impidió que se conservara mucho del material primario de esa temporalidad. Y un consejo final es, bueno, cualquiera que esté trabajando, cualquier temática de historia cultural o del ámbito en general de historia, siempre hay que estar pensando, como decía al principio, en dónde se están parando los que están emitiendo el discurso, esta escuela historiográfica de la que estén hablando, con quién están dialogando, pero también hay que pensar qué es lo que se ha escrito antes, si hay libros nuevos, si hay artículos nuevos, si hay fuentes nuevas que se pueden trabajar, y encontrar lo que muchos llaman el problema de la novedad, para que entonces podamos nosotros atribuir algo que sea significativo, que sea, digamos, que distinga ese trabajo. Y yo creo que muchas veces la respuesta no está en buscar fuentes nuevas, originales, porque ya las hay y hay muchas, sino en preguntar, sí, justamente preguntas nuevas, hacer como esas, cambiarse de lugar en la habitación y ver cómo se podría tomar desde otro ángulo esas mismas problemáticas, porque a veces ahí está la originalidad. Entonces, bueno, eso sería como la invitación que les hago a seguir en ese rubro y como pensar como si fuera un juego de ajedrez. Voy a hacer mi jugada, pero me voy a cambiar del otro lado de la mesa a ver cómo yo jugaría contra mí y así encontrar otra forma de abordar el mismo problema. Ya. Pues muchísimas gracias. Ha sido una presentación muy interesante y que sin duda enriquecerá en términos metodológicos la formación de nuestros estudiantes. Pues abrimos, como es costumbre, un espacio para las preguntas de quienes están presentes vía Zoom. Les invito a aprovechar el chat. Si bien también, si me lo piden, podemos habilitarles el micrófono. Por cierto, una disculpa, por ahí hace un momento se coló todavía algún micrófono abierto. Y a mí en lo que alguien se anima, pues yo aprovecho. Me ha parecido muy interesante la exposición y todo el trabajo de investigación. Me estaba, bueno, preguntando únicamente si yo sé que ya de por sí las dimensiones que ha tenido el trabajo son bastante significativas, pero me ha llamado la atención, pues, por ejemplo, la coincidencia de algunas otras celebraciones en estos mismos años que no necesariamente, bueno, sí tienen algo tienen que ver con la nación, pero desde otras perspectivas más allá del liberalismo triunfante, por así decir. Estoy yo pensando, por ejemplo, en la conmemoración de Ruiz de Cabañas en 1924. No sé si, vaya, y pues esta en concreto, pues es una celebración de, digamos, de un nacionalismo católico. No sé si ha podido rastrear esa otra vertiente. Perdón, el micrófono. Ya. Ya, ok. Sí, la verdad es que al principio yo tenía interés de trabajar también un periodo más cercano a los años finales de los 20 y inicios de los 30, justo para abordar alguna conmemoración en tiempos de conflicto cristero. Después pensé que en realidad si lo hacía así tenía que abordar más fechas y no iba a tener realmente cortes como constantes que me permitieran terminar el doctorado. Entonces dije, no, ya es demasiado. Pero aún en estas celebraciones, pensemos en la de 1921, del segundo, digamos, el centenario de la consumación de la independencia, ahí hay mucha tensión justo en los usos de la historia oficial y los usos de otras visiones de la historia. Entre ellos está un evento importante que se hace en Morelia, Michoacán, para celebrar el centenario, pero es un evento de connotaciones católicas importantísimo. Fueron todos los obispos, fue la comunidad católica, incluso de otras partes, fueron de varias ciudades de México a apoyar el evento y pues se anunció como
digamos, un evento de vinculación entre la Iglesia Católica y el sentido de nación de la consumación de independencia. Lo organizaron también los Caballeros de Colón y hubo réplicas en otros espacios del país, entre ellos Guadalajara. Entonces, creo que sí, sí hay ecos y lo presenté también en la investigación. También en 1910 una producción constante de los obispos de cartas para celebrar la independencia de 1910. Entonces escribían cartas pastorales y las mandaban a publicar en prensa local. Entonces ahí también había como un llamado a la población a que pues actuara con sus valores patrióticos y celebrara la independencia, pero también vinculándolo justo con la Madre Iglesia, con la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, con la identidad del cura Hidalgo como un cura católico y con esta pues relación de la insurgencia vinculada al catolicismo. Entonces, sí hubo ecos, digamos, de esto, y ya en el 60 ya realmente no vi tanta producción así, pero sí hay una película que se hizo en los 50 de justo del grito de independencia que vincula el grito de independencia de Miguel Hidalgo, no me acuerdo la fecha exacta, pero es del 49 o del 50 la película. Y ahorita, bueno, puedo buscar el dato, pero lo que hace bueno, no sé, es particular y es llamativo. Toda la película está dividida en dos tiempos. Inicia con el tiempo en que Hidalgo está pensando qué va a hacer si es que se descubre la conspiración y está leyendo en su biblioteca el libro de El Nicamo Powa de 1649. Entonces, mientras lo lee, cambia el tiempo y de pronto ya estamos con Juan Diego, con la Virgen, las apariciones de la Virgen y todo lo que decía el texto de Nicamo Powa. Pongan 40 minutos de esto y al final cierra la película con la noticia de que ha sido descubierta la conspiración de Querétaro. Entonces, Hidalgo toma la decisión de dar el grito y sale con el estandarte de la Virgen de Guadalupe a dar el grito en el pueblo de Dolores. Entonces, la relación de la película es justo una vinculación, ¿no? Sí. Sí, sí. Si no me equivoco es de 42, la de Julio Bracho, La Virgen que forjó una patria. 42. Sí. Tenemos ya aquí una pregunta de Marina Elizabeth, una de nuestras estudiantes y colega también. Agradezco a la ponente por la presentación. Sobre la delimitación espacio-temporal del problema, ¿qué recomendación podría hacernos a quienes estamos elaborando un trabajo de historia cultural para decidir si lo dejamos en una sola población, lo ampliamos a una región o un estado? ¿Cómo decidimos épocas? Claro, eso es muy, muy interesante porque, bueno, en mi caso tuve mucha libertad para elegir temporalidad y región, pero pues realmente sí hay que estar en diálogo con tu tutor y con las fuentes, porque si no has consultado archivo, no sé, depende de la temporalidad también, pero los archivos son importantes. Si no tienes material para consultar, entonces es mejor esperar a hacer una delimitación, digamos, ya tajante. En mi caso me funcionó mucho haber consultado antes todo lo que se había escrito en la Ciudad de México sobre estas celebraciones patrias o nacionales para tener una idea de cómo sí se podía o no se podía dialogar el tema. Entonces el tema ya lo tenía trabajado antes, más o menos. Ay, alarma. También tenía trabajado como el contraste, que sería la producción de México, y entonces cuando llegué al doctorado y planteé la posibilidad de 8 ciudades, me dijeron es demasiado, pero tú vas a verlo cuando vayas a archivo. Y sí, cuando fui a archivo me di cuenta que Morelia, Guanajuato, Irapuato, otros espacios que me interesaba trabajar eran demasiado abundantes en información de producción. Entonces ya no tenía que haber hecho la tesis solo de Morelia o solo de Guanajuato. Y yo lo que quería en mi interior, digamos, mi interés era más contrastar espacios, pero eso ya también depende de el investigador. Si tu interés es trabajar algo más en sentido monográfico,
entonces tal vez un espacio sea suficiente y lo haces con profundidad. Es como esto que mencionan, que imagines tu investigación como un edificio. No sé si es buena metáfora, pero podría ser una metáfora, que la puedes imaginar como un edificio y depende si lo quieres hacer muy horizontal y amplio y que abarque más espacio, digamos en metros cuadrados, o si lo quieres hacer muy vertical, que sea como más profundo en un solo rubro, en un solo, una gran pregunta y solo ese espacio. Entonces, pues cualquiera de las dos opciones tendría, digamos, yo tendría que decir que tiene su riesgo, porque en el caso de hacerlo con más espacios y tratar de contrastarlos, implica mucha movilidad, implica que, digamos, viajes más y que consultes más acervos para que realmente hagas un contraste de información. Y en el caso de hacerlo solo en un espacio, pues el único peligro que yo vería, pero que al final no es un gran peligro, es que te especialices en ese espacio, pero no veas realmente todo lo que hay alrededor. Digamos que te quede un poco gran espectro oscuro porque no lo alcanzaste a abarcar. Pensando esto en fuentes primarias, porque finalmente si tienes ya relación con otros autores que ya han trabajado otros espacios, lo que puedes hacer es por ahí abrir un poco digamos, confiar en sus trabajos y abrir un poco el panorama a través de esos trabajos ya, digamos, de historiografía, ¿no? Sí. Ah, de nada. Bueno, no sé si tenemos más preguntas de nuestras demás asistentes. Si no, pues no me queda más que reiterar los agradecimientos. Ha sido un gusto escuchar su trabajo y Gracias. espero que podamos seguirla teniendo, vaya que esta sea la primera de muchas otras oportunidades en que la tendremos colaborando con la maestría en Historia Cultural de este Centro Universitario de los Lagos. No sé si gusta decir algo ya para terminar. Pues reiterar mi agradecimiento. Espero no haberlos aburrido mucho. Siento que hablé demasiado. Pero no, solo eso y pues gracias, que tengan buena tarde. Al contrario, y pues yo agradezco mucho a quienes nos han seguido durante todos estos días